Vamos a mirar al otro candidato. Antonio, quiero empezar contigo, que ayer hablaba del conflicto en Ucrania y, bueno, básicamente pues paraba los pies a Zelensky, ¿no? Le decía que hay que terminar cuanto antes esta guerra, le recordaba pues los éxitos que ha tenido Rusia en el campo de batalla, decía directamente que Rusia es una máquina de guerra, que es una máquina bélica y que ha derrotado a Hitler, a Napoleón, y bueno, venía a decirle pues que Ucrania no va a ser menos llamativas, cuanto menos estas declaraciones, Antonio. Más o menos ya intuíamos también la postura de Donald Trump. Sí, bueno, yo también pido que se guarde este programa como documento acreditativo que decía el amigo Ezequiel Vistoletti, para reafirmar mi postura de que no le van a dejar ganar a Trump, no le van a dejar ganar, porque no es bueno para la guerra de Rusia contra Ucrania o de Rusia contra la OTAN o como se quiera ver esto, pues porque él, efectivamente, él conoce muy bien la naturaleza de sus oponentes. Este señor, Donald Trump, no lo olvidemos, es un hombre de negocios y es un tiburón. Él ejerce su liderazgo político como ha ejercido su liderazgo empresarial, de esa manera, al estilo de los tiburones, ¿no? Entonces te acorrala, hasta estudia muy bien a la prensa, te acorrala y cuando te tiene ahí pidiendo la palabra, de verdad, pidiendo un break, pidiendo un paréntesis o tiempo muerto, que dicen en baloncesto, pues entonces ya te deja respirar y pides negociar y entonces negocias y él te ha llevado a su terreno, a donde él te quería tener en ese momento, ¿no? Bien, pues cuando le dice a Volodymyr Zelensky esto de que, bueno, que tenga cuidado con Rusia porque Rusia es una máquina de guerra, como si Zelensky no lo supiera. Vamos a ver, Zelensky lo sabe, pero pasa del tema porque tiene otros intereses, ¿eh? Y su interés entonces es dar la batalla hasta el final porque defendería o estaría defendiendo la unidad de Ucrania y estaría velando por el bien de los ucranianos. Bueno, esto me lo dijo alguien hace poco y mi respuesta fue, bueno, tú es que presupones cierta bondad en Zelensky y eso no es así, eso no es verdad, ¿vale? Es decir, todos los casos de corrupción, no solo de los generales, coroneles, ministros, viceministros que hay alrededor de Zelensky, que en estos 2 últimos años se han ido conociendo, ¿eh? Imaginemos lo que no se ha ido conociendo, ¿no? No solo eso, sino la corrupción del propio Zelensky. Eso no habla de una persona que está preocupada de la guerra o de salvarle la vida a los muchachos. No, habla de una persona que es una aprovechada y que ha visto en esto la oportunidad de hacer negocio. ¿Cuántos millones de dólares habrá robado Zelensky en los últimos 2 años? No, hombre, eso no se puede decir, eso no tenemos pruebas. Eso es seguir el argumentario de la narrativa rusoniana o rusista o yo qué sé, o putiniana. Bueno, pues lo que ustedes quieran, pero basta indagar un poquito y se verán cómo afloran esos casos en los que la familia Zelensky, el amigo Volodymyr Zelensky y la amiga y su señora esposa se han gastado una buena millonada en caprichos de ricos, ¿eh? Que si un Bugatti, que si un collar, que si una mansión en Londres. Y por lo que sea, gracias a Dios, como eso lo han comprado en países occidentales, pues todavía eso puede salir a la prensa y ha salido. De tal manera que ya digo, cuando han hablado por teléfono Donald Trump y Zelensky, Trump ha firmado su sentencia de muerte en el sentido de que le ha dejado bien claro de que pues esa no es su guerra, esa no es su guerra y que por lo tanto habría que pararla. Cosa que está en el interés contrario de Zelensky. No, hombre, Zelensky esta semana le ha dicho a Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, el enviado por parte del Papa Francisco, que quiere parar la guerra. Y entonces Kuleva también ha ido a China y le ha dicho a Wang Yi, al ministro de Exteriores chino, que quiere parar la guerra. Bueno, no me carcajeo porque quedaría muy mal para el sonido de Negocios TV, pero pongan aquí delante un bocadillo saliendo de mi boca diciendo ja, 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 un gran ja. Es decir, eso es increíble, ¿no? Lo siguiente, o sea, eso es puro teatro y es una mentira más falsa que una moneda de 3 euros. O sea, no es verdad, ¿eh? No es verdad. Los deseos de paz de Zelensky no son sinceros, no existen, pongan ustedes lo que quieran.
pero no es verdad, no es verdad. Zelensky no quiere la paz, porque para Zelensky la guerra es un negocio, y él, cuanto más adelante sea el negocio, siga el negocio, más dinero para su cuenta. 200.000 millones, aparte de los 60.000 que los últimos que les ha prometido Biden. 200.000 millones de dólares en 2 años, ya está bien. Ya está bien. Hombre, si de 200.000 millones de dólares sin control, sin ningún tipo de accountability, ni de accountability ni de accountability, de ninguno de los dos controles, sin ningún tipo de control, van a pedir von der Leyen o Biden las facturas de lo que se gasten, 200.000 millones de dólares. Algo me dice que 1.000 de esos 200.000 millones de dólares han acabado en una cuenta o en varias cuentas, en varios paraísos fiscales de la familia Zelensky. ¿Eso es una conspiración, perdón, una idea mía? Pues sí, venga, es una idea mía. Ya cuando nos despertemos de la pesadilla, pues ya digo, quiero que guarden este programa como documento acreditativo de estas cosas que decíamos en esos momentos, en aquel tiempo, ¿no? Porque es verdad, es decir, ahora casi nadie se lo puede creer, porque claro, ¿cómo el presidente Zelensky va a estar robando a manos llenas? Bueno, pues no, ya está. Pues no, pero ya está. Es decir, las cosas que van saliendo a la prensa nos indican, tío, si tú te compras un Bugatti de 4,5 millones de euros, significa que tienes unas espaldas de más de 400 millones de euros, ¿no? O sea, cualquiera que controle algo de la economía de su casa, es decir, tú no te compras una casa de 1 millón de euros si ganas 20.000 euros al año. O sea, es que, en fin, no hay banco que te lo sostenga. Entonces, si te gastas 4,5 millones de euros en un Bugatti, significa que tienes unas espaldas bien guardadas, ¿no? Desde el punto de vista económico. Entonces, que Trump le haya dicho esto a Zelensky, pues muy bien, me parece muy bien por parte de Trump, me parece muy bien, quiero decir que habla muy bien o dice muy bien de Trump, reconociendo la naturaleza de su oponente, quiero decir, de Vladimir Putin, pero vamos, ya digo, por parte de Zelensky no está en esa dinámica de querer parar la guerra, está en la dinámica de querer seguir para adelante. Y si Trump, si han hablado y ha intentado convencerle de algo, es para que le deje seguir adelante con el negocio. Bueno, pues pendientes del negocio, del conflicto ucraniano, también de las palabras del candidato republicano Donald Trump. Francisco, por esto te quiero preguntar, ¿no? Parece que frena, ¿no?, las aspiraciones de Zelensky, que por cierto también se ha visto un cambio de tono sustancial durante los últimos días, las últimas semanas. En la CNN decía que había que negociar lo antes posible, también ante un representante del Vaticano. ¿Cómo está influyendo? ¿Cómo crees que influyen estas palabras de Donald Trump? Porque es verdad que se empieza a hablar de negociaciones en Ucrania. Frena, Sergio, las expectativas no solo de Zelensky, sino de, toda esta guerra se ha jugado también en la guerra de los relatos y de los metarrelatos. El globalismo liberal es un globalismo de constructor, es un globalismo woke. Entonces, es bueno que ante la realidad preconstruida, deconstruida, esta realidad que nos han estado vendiendo de Pinipón y de los Rainbow Ponies, pues que frente a los Rainbow Ponies y la realidad de Pinipón y de que vamos a llegar a Moscú en 24 horas, se enfrenten a la cruda realidad histórica. La realidad histórica es que ambos personajes, Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler, ambos partieron hacia Moscú, no quiero decir sus ejércitos. Bueno, Napoleón fue en persona. Según avanzan los tiempos, los líderes son más miedosos y hacen que avancen otros, pero Napoleón Bonaparte partió hacia Moscú el 24 de junio de 1812 y Hitler el 22 de junio del 41. Uno fue a caballo y llegó el 14 de septiembre, el otro con avión y todo, hasta el 14 de septiembre, en la misma fecha que llegó Napoleón Bonaparte. El otro estaba a 200 millas de Moscú bombardeando, pero con mucho bombardeo y mucho avión y mucha historia y muchas armas que se están entregando por parte de la OTAN, la realidad en el frente es la que es. Y de la misma manera que el 9 de mayo del 45 hubo la capitulación alemana y en diciembre del 18 de diciembre de 1812 regresó a París con el rabo entre las piernas, dicho vulgarmente, Napoleón,
La realidad es la que se impone en la realidad histórica. Y todo esto que nos han estado vendiendo es para hacer negocio. La guerra, war is a racket, lo dijo ya el general Smithley. La realidad es que la guerra es un negocio y nunca más que ahora es un negocio y un lavado de dinero. La gran lavadora de dinero es Ucrania. Entonces, desde esa perspectiva, es bueno que un candidato a presidente, expresidente, le diga a otro: ojo, que yo no estoy en contra de que los europeos, porque así lo ha dicho también, yo no estoy en contra de que Europa siga apoyando a Ucrania. Otra cosa es que Estados Unidos no va a ser dar dinero sin, como decía Antonio, no solo sin contabilizar, sino sin fiscalizar qué se ha hecho después de que se ha contabilizado, es decir, sin comprobar, porque ha sido realmente y es la gran bicoca del lavado de dinero de todas estas élites globalistas y de enriquecimiento de élites locales al servicio mamporrero de las élites localistas, de las élites globalistas, perdón. Por lo tanto, yo creo que las palabras de Trump, aunque el otro sepa de historia, bueno, no sé hasta qué punto, qué preparación tiene un clown para ser presidente, cuanto más de conocimientos de historia, pero es bueno que se haya dicho frente al metarrelato, el relato histórico. Pues pendientes precisamente de este relato histórico, como bien estábamos explicando, ¿no? Decía Trump que tanto Napoleón como Hitler fueron derrotados por Rusia. Le decía Zelensky, pues básicamente que iba a ser el próximo que entraran en estos libros de historia. Ezequiel, ¿cómo valoras estas palabras de Donald Trump y cómo crees que también pueden afectar a Zelensky, ¿no? Si hablábamos ya hace tiempo de esta cuenta atrás que se inició, pues por ejemplo, con la legitimidad de su mandato, ¿no? Que cumplió el pasado 20 de mayo, pues ahora parece que tiene otra con las elecciones de Estados Unidos, sobre todo si gana Trump. Sí, la afirmación de Trump responde a los hechos históricos. Además, debemos recordar la invasión de Suecia en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, contra Rusia, finalmente derrotada también en una famosa batalla, en realidad en el territorio ruso de aquel entonces, pero hoy en territorio ucraniano. De alguna manera lo de la llamada entre Trump y Zelensky aparece en el contexto de una situación cada vez más insostenible para Zelensky. Participo por completo de la perspectiva de Antonio y de Javier respecto a que Zelensky no quiere el final de la guerra. De hecho, su supervivencia política parece ligada a la continuidad de la guerra, pero presenciamos un cambio en el contexto político, económico y militar, tanto en Ucrania como en Europa y más aún en Estados Unidos. Desde el inicio, esta guerra en Ucrania podía presentar tres posibles soluciones: o bien un acuerdo casi logrado en el inicio, a los pocos meses de la guerra, pero bueno, esa posibilidad desapareció. En segundo lugar, una derrota total de Ucrania, naturalmente, porque ni siquiera con el apoyo de la OTAN podría Ucrania, y esto para cualquier analista político y militar más o menos serio desde el principio parecía clarísimo, no iban a poder militarmente contra Rusia, o eventualmente con una victoria de Trump en el futuro, pero claro, en el inicio de la guerra esto lo presentaban como algo muy, muy poco probable. Bueno, Biden electo poco tiempo atrás, todavía Trump en ese entonces, lo recuerdo, asociado a la toma del Capitolio, etcétera, etcétera. Además, bueno, 2 o 3 años más adelante, bueno, podía acontecer cualquier cosa, podíamos presenciar cualquier giro inesperado. Bueno, de esas las tres posibilidades inicialmente: acuerdo, derrota o Trump. Bueno, la de acuerdo desapareció y ahora de repente, o no tan de repente en realidad, aparecemos en una situación en la cual para mí la victoria de Trump aparece inminente, por lo menos si realizan
elecciones en el marco de la democracia, si no acompaño las palabras de Antonio. Si lo despachan de un tiro antes, evidentemente no va a poder comenzar la presidencia. Ahí acompaño la preocupación de Antonio, y esto no representa una exageración, porque quisieron despacharlo de un tiro hace 2 semanas, así que nada loca esta elucubración. Pero bueno, por un lado, Trump en ascenso, y por otro lado, militarmente, en estas últimas semanas, casi el último mes, a pesar del silencio cómplice de los medios occidentales, Rusia está realizando avances importantísimos en el territorio, día tras día. Y claro, esto genera para Zelensky una situación límite, porque ya desde hace tiempo la movilización aparece insuficiente, tampoco alcanzan las armas, el punto de colapso en una guerra de desgaste ya parece a la vuelta de la esquina. Por otro lado, lo de Trump. Entonces, en ese contexto, tal vez Zelensky determine un cambio en su estrategia y por eso despache a Kuleva a China para, de alguna manera, generar un acuerdo más o menos, ni siquiera digno, menos indigno que una derrota total. Por cierto, qué importante y cuán creciente la importancia de China como potencia internacional generadora de la paz. Recuerden su rol en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, ahora entre las distintas facciones políticas de los palestinos, y ahora también en la guerra en Ucrania. Así que para mí esa conversación entre Trump y Zelensky, estas palabras de no queremos más la guerra, de Trump en la entrevista con Fox News al respecto, bueno, debemos contextualizarlas en ese nuevo contexto de un apremio total y absoluto, y en el cálculo político de Zelensky ante una situación distinta a la de quizás un mes incluso atrás.